de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Por aquí, USMPTV aprende con todo. Y hoy resolveremos preguntas sobre qué sucedía entre los años 50, 60, 70. Les comento que en nuestro país se dio el boom pesquero, el voto femenino y, para no perder la costumbre, un par de golpes de Estado. ¡Sí! ¡Más golpes de Estado! Pero antes de que me sigan tomando más fotos para mi álbum de recuerdos, acompáñenme a ver este interesante programa. En 1956, el presidente Manuel Odría convocó elecciones después de gobernar por 8 añazos. Se presentaron los candidatos Fernando Belaúnde Terry, Hernando Lavalle y el expresidente Manuel Prado. Querido Hugo, en esas elecciones sucedió un acontecimiento bien chévere. Resulta que las mujeres ahora sí podían votar. En 1955, el Congreso otorgó el derecho de voto a las mujeres que no eran analfabetas, mayores de 21 años o que tuvieran 18, pero que estuvieran casadas. Llegadas las elecciones de 1956, votaron un total de 531.541 mujeres. Y eso no fue todo, se eligieron a 8 parlamentarias. ¡Jasu! ¿Y quién fue elegido? Como ya vimos en el capítulo anterior, Manuel Prado fue elegido presidente. En su gobierno, continuó la exportación con las actividades agropecuarias, la minería y el enorme crecimiento de la pesquería. ¿Alguien dijo pesquería? Señor Luis Banquero, después hablamos de usted. Como seguía diciendo, con las exportaciones había prosperidad económica. Lo malo es que la prosperidad económica no llegaba a las zonas rurales, donde había un montón de pobreza. Eso generó las protestas de los campesinos y también la migración a las ciudades. Profesora, cuéntenos un poquito más. El gobierno de Manuel Prado promovió la industrialización con la Ley de Promoción Industrial. Esta ley brindó facilidades para que países extranjeros pudieran invertir en el Perú. La minería y la agricultura fueron las más beneficiadas por estas inversiones. Sin embargo, la política económica del gobierno favoreció principalmente a las clases altas, dejando de lado a las clases populares, incluyendo al campesinado. Esto se agravó más cuando el ministro Pedro Beltrán retiró el subsidio de los alimentos a los más pobres. En los años 50 inició el boom. No, nada que ver con bombas. Me refiero al boom de la pesquería. Para comenzar, nuestro mar es muy rico en especies marinas. Lo malo es que la industria pesquera era bien chiquitita. Hasta que un día al tacneño y empresario Luis Banquero Rossi se le prendió el foquito y se le ocurrió un montón de ideas innovadoras. Compró una fábrica en Chimbote para producir conservas de pescado y después produjo harina de pescado, que se exportó a muchos países del mundo con mucho éxito. El negocio fue tan rentable que otros empresarios también se pusieron las pilas. En el país, aumentaron las fábricas y embarcaciones pesqueras en los principales puertos del país. Así comenzó el boom, tanto que unas 30.000 personas tenían empleo directo por esta industria. Mira, Hugo, para 1964, el Perú ya se había convertido en el primer país pesquero del mundo. ¡Wow! Y por su parte, Banchero se convirtió en el hombre más, pero más rico de Sudamérica. Pero como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Sí, el boom pesquero llegó a su fin en los años 70. ¿Pero por qué? Ay, Hugo, por muchas razones. La principal es porque poco a poco disminuyó la llegada de los peces a nuestro mar. Sí, nuestro mar había sido tan explotado por las industrias que llegaban poquitos peces. Seguro los peces se pasaron la voz para que no los pescaran. Ok, no. Por esta razón, muchas empresas pesqueras se fueron a la quiebra. En este año se presentaron 3 nuevos candidatos para las elecciones presidenciales, pero ninguno de los 3 llegó a su mayoría de votos, así que el Congreso tuvo que hacer de Tin Marín de Dopingüe para poder elegir a un nuevo presidente. Pero como se demoraron tanto en dar los resultados, las Fuerzas Armadas dieron otro golpe de Estado y Ricardo Pérez Godoy fue el nuevo presidente. Pero su gobierno duraría poquitito porque se sospechaba de que quería quedarse más tiempo en el poder, así que fue reemplazado en 1963 por Nicholas Lindley. En 1963, el presidente Nicholas Lindley convocó a elecciones. ¿Y quién ganó?
Ahora sí que ganó Fernando Belaúnde Terry. Él comenzó su gobierno con un gran apoyo popular y con un gran respaldo de las Fuerzas Armadas. Belaúnde puso en marcha proyectos como iniciar la reforma agraria, restablecer las elecciones municipales y hacer un montón de obras. Hugo, para que sepas, en su gobierno se hicieron muchas obras, como la construcción de viviendas. Huguito, te cuento. Desde 1935 existía el Aeropuerto Internacional de Lima-Tambo y quedaba en San Isidro. Pero muchos años en el gobierno de Belaúnde, después se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se inauguró en 1965 y fue ubicado en el Callao. Pero no todo fue bien para Belaúnde. Resulta que el Congreso comenzó a decirle no a sus reformas. Por esta razón, la reforma agraria fue detenida y modificada por el Congreso, lo que molestó a muchos campesinos y originó levantamientos armados en la sierra. ¡Guau! Sí que estaban molestos. Lo peor de todo fue en 1967. Belaúnde enfrentaba una severa crisis económica, muchas huelgas y una sequía en la costa. ¡Uy, uy, uy! Hugo, agárrate, porque el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado y votó a Belaúnde. Sí, Velasco era el nuevo presidente. ¡Yo tengo el poder! Juan Velasco Alvarado asumió la presidencia del Perú hasta 1975, año en que su primer ministro llamado Francisco Morales Bermúdez le hizo un golpe de estado ante los disturbios que se vivían en el país. Morales Bermúdez sería el presidente del Perú hasta 1980, año en que se convocaría elecciones democráticas. En estas elecciones nuevamente volvería a la presidencia Fernando Belaúnde Terry. A Latinoamérica llegaron una gran cantidad de migrantes entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Así es la nuez, Huguito. Estos migrantes impulsaron los comercios y posteriormente las industrias. Pero no solo eso, también, influenciados por las luchas obreras en Europa, repitieron lo mismo en Latinoamérica. En el siglo XX ya no pasaba nada con los gobiernos oligárquicos, así que surgió el populismo. Sí, pues, los gobiernos populistas resolvían las necesidades de los pobres al toque, con muchos programas sociales para llevarse recontra bien con ellos. Pero los gobiernos populistas casi nunca alteraban el orden social para mantener el apoyo de las clases pudientes. Por esta razón, cuando el régimen populista terminaba, muchas veces los pobres seguían siendo igual de pobres. Y como dice el dicho, no regales un pescado, enseña a pescar. Está rico el pescado. Ya, Hugo, deja de comer. Te voy a mostrar a los presidentes más populistas de Latinoamérica. Mira, tenemos a Lázaro Cárdenas de México, Gustavo Rojas Pinilla de Colombia y Getúlio Vargas de Brasil. Ah, pero uno de los populistas más famosos fue Perón. No la fruta. Me refiero al presidente argentino Juan Domingo Perón. Hugo, ya me dieron ganas de comer fruta. El argentino Juan Domingo Perón fue un militar que se identificó con la clase obrera, ampliando sus servicios sociales y aumentando sus salarios. Esto mejoró considerablemente la calidad de vida de los sectores populares. A su ideología política se le denominó peronismo. Su esposa Eva Perón, que también estuvo involucrada en las labores sociales, murió a los 33 años, siendo venerada por las clases populares de Argentina. Ahora es tu turno. ¿En qué año el Congreso peruano aprobó el voto femenino? 1956, 1955, 1954. ¡Excelente! En 1955, el Congreso otorgó el derecho de voto a las mujeres que no eran analfabetas, mayores de 21 años o mayores de 18 que estuvieran casadas. En las elecciones de 1956, votaron un total de 531.541 mujeres. ¿Quién fue el principal representante del boom de la pesquería? Nicolás Lindley, Manuel Prado, Luis Banchero. Muy bien, Luis Banchero exportó harina de pescado con mucho éxito a muchos países.
Otros empresarios se sumaron y así aumentaron las fábricas y embarcaciones pesqueras en los principales puertos del país, comenzando el boom de la pesquería. Para 1964, el Perú ya se había convertido en el primer país pesquero del mundo. ¿Quién dio el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry? Francisco Morales Bermúdez, Juan Velasco Alvarado, Nicolás Lindley. Muy bien. Las constantes crisis que afrontaba el gobierno de Fernando Belaúnde ocasionaron que el 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado diera un golpe de Estado. Él gobernó hasta 1975. Hoy aprendimos que en 1955 el Congreso otorgó el derecho de voto a las mujeres que no eran analfabetas, mayores de 21 años o que tuvieran 18 pero que estuvieran casadas. En las elecciones de 1956, votaron un total de 531.541 mujeres. En 1956, Manuel Prado fue elegido presidente. En su gobierno continuó las exportaciones. Sin embargo, la prosperidad económica no llegaba a las zonas rurales, donde había mucha pobreza. Esto generó las protestas de los campesinos y también la migración a las ciudades. En los años 50 inició el boom de la pesquería. Las exportaciones de harina de pescado a otros países era tan rentable que aumentaron las fábricas y embarcaciones pesqueras en los principales puertos del país. Para 1964, el Perú ya se había convertido en el primer país pesquero del mundo, con Luis Banquero a la cabeza. Sin embargo, el boom llegó a su fin en los años 70. En 1963, Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente, comenzando su gobierno con un gran apoyo popular y con un gran respaldo de las Fuerzas Armadas. Belaúnde puso en marcha muchos proyectos, como restablecer las elecciones municipales y construir obras, como viviendas y construir el nuevo aeropuerto internacional llamado Jorge Chávez. El Congreso comenzó a impedir sus reformas. Por esta razón, la reforma agraria fue detenida y modificada por el Congreso, lo que molestó a muchos campesinos y originó levantamientos armados en la sierra. El gobierno de Belaúnde atravesó por una serie de crisis, lo que provocó que el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado diera un golpe de Estado y asumiera la presidencia. En el siglo XX, los gobiernos oligárquicos atravesaban por una crisis, surgiendo los gobiernos populistas, que resolvían las necesidades de los pobres con programas sociales y muchos beneficios. Uno de los presidentes populistas más conocidos fue el argentino Juan Domingo Perón. En las elecciones de 1956, por fin se dio el voto femenino. Poco a poco la mujer iba tomando protagonismo en la historia, y no solo en Latinoamérica, sino también en muchas partes del mundo. Lamentablemente el gobierno no se preocupaba por los que más necesitaban, en este caso serían las clases populares, que eran la última rueda del coche. Además, ¿crees que es bueno el populismo? Es bueno ayudar, pero la otra pregunta sería ¿hasta qué punto para no generar dependencia? Recordemos que un país sale adelante con el esfuerzo de todos sus ciudadanos. ¿Sabías que? La nicaragüense Violeta Chamorro fue la primera mujer que fue elegida presidenta democráticamente. Sí, ella fue elegida en las elecciones de 1990 y su gobierno duró 7 años. Sin embargo, una de las primeras mujeres en gobernar un país fue la argentina María Estela Martínez de Perón en 1974. Ella fue la tercera esposa de Juan Domingo Perón. Se desempeñó como vicepresidenta y cuando su esposo murió, asumió inmediatamente la presidencia de su país durante 2 años. Ahora ya lo sabes. Una de las mejores formas de retratar a Latinoamérica es a través del cine, donde hay tantas películas que hablan acerca de los procesos políticos y sociales que vivió nuestro país y los países vecinos. Y mientras le das like a nuestra página de Facebook, te voy a recomendar este libro, Historia del Perú Contemporáneo, de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Y bueno chicos, yo me tengo que ir, pero nos vemos en un próximo programa, así que no te pierdas tiempo para aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, donde aquí, por USMPTV, aprende con todo. ¡Nos vemos!
aprenderemos sobre el ser humano y el medio ambiente. ¡No te lo pierdas!